Bienvenidos a otro video de Medicina 101. El día de hoy continuaremos con nuestra serie Diabetes mellitus tipo 2. Abordaremos una de sus complicaciones más importantes, la retinopatía diabética. Esta se considera una de las principales causas de ceguera en adultos a nivel mundial. De los pacientes que padecen de diabetes tipo 2, hasta un tercio va a desarrollar esta enfermedad. Hoy no solamente te explicaré qué es, sino qué está pasando exactamente en la retina, cómo interpretar el fondo de ojo y cómo funcionan sus diferentes tratamientos. Para eso empezaremos definiendo qué es esta enfermedad. La retinopatía diabética es una enfermedad donde el exceso de glucosa en sangre va a dañar los vasos sanguíneos que se ubican o que nutren la retina. La retina es una capa de tejido altamente especializado que se ubica en la porción posterior de nuestro ojo. Este es el encargado de recibir la luz o las imágenes que entran a través de nuestros ojos y transformarlas en señales eléctricas que posteriormente van a viajar a través del nervio óptico hasta llegar a la corteza visual en el cerebro, donde finalmente se van a interpretar como imágenes. Cuando hay un daño en los vasos sanguíneos que nutren a la retina, eso va a ir produciendo un daño que a medida que vaya pasando el tiempo y los años puede producir una discapacidad visual e incluso ceguera irreversible. Entonces, ¿cómo se produce la retinopatía diabética? Todo empieza con niveles de glucosa en sangre elevados, o sea, hiperglicemia crónica. Esto va a producir microangiopatía diabética, que significa un daño a nivel de la pared de los capilares que van a nutrir a la retina, haciéndolos más gruesos, más débiles y más permeables. Este aumento de la permeabilidad de estos capilares ocasiona fuga de líquidos y lípidos hacia el tejido retiniano, que nosotros lo vamos a ver en el fondo de ojo como la presencia de exudados duros y edema macular. Además, a medida que el daño va progresando, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles y pueden romperse con facilidad, provocando presencia de hemorragias retinianas, que nosotros lo vamos a poder identificar en el fondo de ojo como la presencia de manchas rojas. Y lo más grave, cuando los capilares retinianos se ocluyen, esto ocasiona una menor oxigenación que está llegando a la retina. Como respuesta, esta retina isquémica va a liberar factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular. Con esto se va a tratar de compensar formando nuevos vasos sanguíneos. A este proceso se le denomina neovascularización o también angiogénesis. ¿Cuál es el problema con la formación de estos nuevos vasos sanguíneos? Estos son vasos anormales, más frágiles, que tienden a sangrar con facilidad, formar cicatrices y formar tejido fibroso. Este tejido fibroso ocasiona tracción de la retina, lo que puede llevar a desprendimientos retinianos y pérdida súbita de la visión. En resumen, existen tres pilares detrás de la fisiopatología de esta enfermedad. El primero es la fuga de líquido y lípidos, el segundo es la presencia de hemorragias retinianas y el tercero es la isquemia o la hipoxia crónica de la retina, que lleva a la angiogénesis y a la producción de vasos anormales. A continuación discutiremos los hallazgos principales de la retinopatía diabética en el fondo de ojo. En etapas iniciales, esta se puede clasificar como retinopatía no proliferativa. Esto significa que a pesar de que hay un daño microvascular en la retina, todavía no es suficiente para que haya formación de nuevos vasos, o sea que no hay neovascularización. El primer hallazgo visible de retinopatía diabética es la presencia de microaneurismas. Los microaneurismas son dilataciones capilares que nosotros podemos observar como pequeños puntos rojos en el fondo de ojo.
En segundo lugar, tenemos las hemorragias intrarretinianas, que estas son lesiones o manchas más oscuras que corresponden a rupturas de los vasos sanguíneos e indican fragilidad capilar. En tercer lugar, tenemos los exudados duros, que son lesiones amarillentas bien delimitadas que son secundarias al depósito de lípidos o grasas en el tejido retiniano. Acordémonos que en esta enfermedad hay un aumento de la permeabilidad y a través de esos vasos sanguíneos hay salida de líquido y de lípidos. En cuarto lugar tenemos los exudados algodonosos, que a diferencia de los exudados duros, estas son manchas blanquecinas más difusas y estas representan microinfartos de la retina por isquemia. Ahora, si esta enfermedad progresa, vamos a pasar a la siguiente etapa de la retinopatía diabética, que es la retinopatía proliferativa. Esta es una de las formas más graves, debido a que cuando hay isquemia retiniana, la retina va a responder produciendo factores de crecimiento como el factor endotelial vascular. Esto va a permitir que haya formación de nuevos vasos, o sea que haya neovascularización. La presencia de nuevos vasos es lo que diferencia la retinopatía no proliferativa de la retinopatía proliferativa. En esta primera imagen nosotros podemos ver que hay una abundancia de vasos alrededor de la papila óptica. Estos vasos son más delgados, son más frágiles, tortuosos, tienden a sangrar con facilidad, pudiendo producir hemorragias vítreas. Además, la formación de estos nuevos vasos se acompaña con la formación de tejido fibroso. El tejido fibroso lo que ocasiona es tracción, o sea que jala la retina, produciendo desprendimientos retinianos. En un desprendimiento retiniano, la retina se va a separar de su base, lo que hace que pierda su aspecto liso característico, su color rojo, entre rojo anaranjado que tiene, y en cambio adopte una forma como arrugada, un aspecto grisáceo, y esto puede ocasionar pérdida súbita de la visión en estos pacientes. También otra de las complicaciones es la hemorragia vítrea. Aquí la sangre de estos vasos retinianos se va a invadir el humor vítreo, lo que va a impedir que nosotros visualicemos de forma clara el fondo de ojo. Nosotros clínicamente lo vamos a observar como una pérdida del reflejo rojo y una imagen borrosa con opacidades oscuras a nivel del humor vítreo, que pueden ir desde pequeñas manchas hasta una opacidad completa, y esto el paciente lo va a percibir como una pérdida súbita de la visión. Y esta hemorragia es precisamente por eso, porque estos nuevos vasos que se proliferan en esta retinopatía son más frágiles, tienden a sangrar con facilidad. Entonces, estas dos complicaciones, tanto el desprendimiento retiniano como la hemorragia vítrea, son dos complicaciones que pueden producir una pérdida súbita de la visión en estos pacientes. A continuación discutiremos otra de las complicaciones de la retinopatía diabética, y este es el edema macular. El edema macular puede ocurrir en cualquiera de las etapas de esta enfermedad y se va a caracterizar porque hay una fuga de líquidos de los capilares dañados, lo que conlleva a que haya un engrosamiento de la mácula y una disminución de la visión central. En el fondo de ojo lo que nosotros podemos observar es que hay una pérdida del brillo normal de la mácula o zonas de engrosamiento, y además en algunos casos puede haber presencia de exudados duros, como es en este caso, o cambios en esta región central. Pero el estudio confirmatorio del edema macular es la OCT, o sea, la tomografía de coherencia óptica. En esta nosotros vamos a poder observar engrosamientos de la retina a nivel de la región macular, y además en este caso podemos ver espacios hiporreflectivos que corresponden a acumulaciones de líquido intrarretiniano. Estos son quistes llenos de líquido a nivel de la mácula. Ahora esta es una diapositiva que va a resumir todo lo que hemos discutido sobre los cambios en el fondo de ojo.
Tenemos la retinopatía diabética no proliferativa, que ya dijimos que hay presencia de microneurismas, hemorragias, exudados duros, exudados algodonosos, pero algo que la diferencia de la retinopatía proliferativa es que no va a haber formación de nuevos vasos, o sea, no va a haber neovascularización. En cambio, en la retinopatía proliferativa pueden haber todos estos hallazgos que ya mencionamos, más la presencia de nuevos vasos, o sea, va a haber neovascularización. A continuación discutiremos la principal sintomatología de la retinopatía diabética. En etapas iniciales, estos pacientes pueden llegar a tener un daño significativo retiniano y no manifestar ningún síntoma. Ahora, uno de los principales síntomas que pueden presentar es la presencia de la visión borrosa. Este se puede deber a edema macular y llegar a comprometer la visión central. Otro síntoma importante es la presencia de las miodesopsias o moscas volantes, que el paciente puede referir observar puntos, manchas, hilos flotando en su visión, y que la principal causa de esta es la presencia de sangrado vítreo, que esto se debe a la ruptura de los neovasos. En tercer lugar tenemos la presencia de escotomas, que son la presencia de zonas ciegas. Son áreas donde el paciente no puede ver, y la principal causa de estos escotomas es un daño localizado en la retina, producto de los microinfartos retinianos. También estos pacientes pueden referir una dificultad en la visión nocturna, que esto se debe a una menor adaptación a la oscuridad relacionado con una disfunción de la retina de forma difusa. También pueden referir pérdida súbita de la visión, que esta puede ser completa o puede ser parcial. Y las dos causas principales en estos pacientes por las que pueden manifestar una pérdida súbita de la visión es la hemorragia vítrea y el desprendimiento de la retina traccional. A continuación nos adentraremos en las diferentes opciones terapéuticas en pacientes con retinopatía diabéticas. Discutiremos en primer lugar la fotocoagulación con láser. Este es un procedimiento que consiste en aplicar pequeños disparos sobre la retina, especialmente en zonas isquémicas, que va a lograr destruir todo el tejido isquémico, que es el que está produciendo que haya liberación de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, reduciendo de esta forma la formación de vasos anormales. Se utiliza principalmente en pacientes con retinopatía diabética proliferativa y para prevenir su progresión. En segundo lugar están las inyecciones intravítreas, que estas consisten en aplicar medicamentos dentro del ojo. Estos fármacos, su función es bloquear los factores de crecimiento endoteliales vasculares, que son los responsables de la neovascularización y del edema. Este se va a utilizar principalmente en pacientes con edema macular y también en pacientes con retinopatía proliferativa. En tercer lugar tenemos una opción quirúrgica, que es la vitrectomía. Esta es una cirugía en la que se va a retirar el humor vítreo del ojo. Se va a realizar en pacientes cuando tienen una hemorragia vítrea, y esto permite eliminar la sangre, y en pacientes cuando tienen un desprendimiento retiniano. Esto permite liberar la tracción y reparar la retina. Es importante recordar que la retinopatía diabética es una complicación silenciosa, pero es una complicación prevenible. Por ende, en pacientes recientemente diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, deben tener un primer contacto con un médico oftalmólogo. Posteriormente, estos contactos deben hacerse de forma anual, porque estos chequeos determinan o pueden marcar la diferencia entre ver y perder la visión. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete.